Les pido que se sienten y abran sus copias de la palabra del Señor en Hechos, capítulo 26. Vamos a estar en los primeros 11 versículos, Hechos 26, del 1 al 11. Leemos la palabra del Señor. Agripa II dijo a Pablo: se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Con respecto a todo aquello de que los judíos me acusan, me considero afortunado, oh rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de usted, sobre todo porque es experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos, por lo cual le ruego que me escuche con paciencia. Pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo. Si están dispuestos a testificar que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión, y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se considera increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte yo añadía mi voto, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas. Procuraba obligarlos a blasfemar y enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Oremos. Padre Celestial, venimos a ponernos bajo la autoridad de tu palabra. Permite que tu palabra, Señor, usada por tu Espíritu Santo, transforme, moldee nuestros corazones para tu gloria. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo no solo obre en este momento, sino que durante la semana, tanto la predicación de esta mañana como esta tarde, sea usada para que vivamos para tu gloria. Señor, y como oraba Aarón, hago eco de esa petición, que mientras predico, todo sea sobre ti y nada sobre mí. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que cada 4 años sabemos que sucede algo que inyecta nueva esperanza en las personas. No hablo de elecciones políticas, hablo del Mundial de Fútbol. Cada 4 años se celebra el Mundial de Fútbol y algunos países inician su esperanza para el camino de ser campeones mundiales. Otros como nosotros para ver si clasificamos. Pero después de fracaso tras fracaso, ¿qué sucede cada 4 años? Creemos que podemos clasificar. Al punto que yo he visto a su pastor enloquecer en el estadio cuando juega la selección. Algunos lo han visto conmigo. Pues bien, hoy vamos a hablar de esperanza. Y vamos a estar meditando cuál es la esperanza que nos mueve. Y qué bueno que ahorita que inicia el año, comenzar a hablar de esto. Pero también vamos a platicar un poquito acerca de cómo la esperanza mal entendida y mal buscada se convierte en algo que golpea nuestras vidas, en algo que nos afecta y nos lleva a vivir para nuestra gloria y no para la gloria de Dios. Lo primero que vemos en los primeros 5 versículos de este capítulo 26, vemos a Pablo. Recordemos dónde estaba Pablo. Pablo ya va por su 4ª o 5ª defensa de lo que está sucediendo, 2 años de cárcel. Yo no considero que haya estado en su mejor momento. No me lo imagino ahí bien peinado, ni bien comido, ni gordito, sino que me lo imagino cansado. No sé si se había bañado o no en esos 2 años, espero que sí. Pero me lo imagino cansado. Y se para ahí. Cuando le dice a Agripa, ok, habla Pablo, habla. Pero Lucas, que es médico de profesión, pero historiador de corazón, nos dice detalles cuando él está narrando. Y un detalle que me gusta aquí es cuando él dice, extendiendo la mano. Extendiendo la mano. Y muchas veces cuando nosotros vemos a alguien que va a hablar y extiende la mano es para decir, voy a hablar.
escúchenme, aquí estoy. Y este hombre, maltratado, mal comido, encerrado, siendo tratado injustamente, se para con autoridad y extiende la mano, escuchen lo que voy a hablar. Y él se paró con autoridad ahí porque no iba a hablar acerca de él. Iba a hablar acerca del Cristo a quien él estaba siguiendo. Al Cristo que él perseguía, pero que ahora amaba. Y es importante que recordemos o que pensemos en esta pequeña frase, extendiendo la mano, porque ¿saben qué? Cada uno de nosotros nos encontramos en esferas de la vida donde a veces tenemos que hablar acerca de Cristo, donde a veces tenemos que exponer quién es Cristo. Y de verdad, hay escenarios intimidantes. ¿Cuántos de ustedes no han tenido que estar en un lugar de trabajo donde hay un jefe que es un ogro o que ha estudiado mucho? O donde hay personas que parecen que saben más que nosotros. Cada uno se ha encontrado en circunstancias como esta o algunos otros en lugares donde solo decir Cristo es una condena de exclusión social. Pero Pablo extiende la mano y creo que con esa misma confianza podemos extender la mano cuando nos toque hacer defensa de Cristo y hacerlo sabiendo que no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros. Y luego de eso, ¿qué sucede? Viene Pablo y reconoce la autoridad de Agripa. Recordemos lo que dijimos. Agripa había sido puesto, Agripa II, con autoridad por parte del emperador para poner quién era el sumo sacerdote en Jerusalén. Y ya vimos un poquito de lo difícil que era la familia de Agripa. Pero Pablo reconoce, Rey Agripa, usted es un judío practicante, tiene una autoridad y reconozco esa autoridad y le pido paciencia para que me escuche. Yo no sé por qué le pidió paciencia. No sé si Agripa, como muchas personas en autoridad, solía decir al grano, no quiero detalles. O si simplemente después de entrar con tanta pompa al lugar donde iba a escuchar a Pablo, él quería seguir hablando de él y no de algo más. Pero Pablo le pide paciencia. Yo creo que nosotros podemos con tranquilidad, cuando estamos hablando de Cristo, con alguien decirle paciencia. Estamos hablando. Y puede argumentar tranquilamente sobre lo que sucede. Entonces, Pablo viene y hay un punto que él dice, y él comienza a hablar de sus credenciales como fariseo. Él comienza a decir, si alguien de aquí se atreve, si alguien de aquí tiene el valor para hablar, va a decir el celo con el que yo vivía como judío. Alguien va a decir cómo yo crecí con ellos. Ahí está, él fue compañero mío en la escuela. Ahí está, con él jugábamos a apedrear cristianos. Él dice, si alguien se atreve a decirlo, va a dar fe de quién era yo y por qué Pablo era de esta forma. Por la esperanza con la que él vivía, por aquello que lo conducía, por aquello que le inyectaba una razón de ser, de alcanzar una promesa. Y es justo entonces lo que él comienza a hacer ahora en el versículo 6. Y en el versículo 6 él nos dice, ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres. Y llega al punto. Agripa, estoy aquí. Porque hay una promesa que hizo ¿quién? Dios. No es una promesa que hizo el emperador. No es una promesa que hizo un padre de la iglesia. No es una promesa que hizo mi abuelito. Es una promesa que hizo Dios. Y en esa promesa que genera esperanza, por eso es que estoy acá. Y lo interesante o lo importante a recordar es que si Dios ha prometido, Él cumple. Dios no puede mentir, va contra su naturaleza. Dios no dice, no voy a mentir porque sea malo. No, Él dice, no voy a mentir porque es imposible para mí mentir. Entonces, si Él prometió, si Él dio la promesa, va a cumplirse. Y entonces está ahí. Pero, ¿a quién se la dio? Dice una promesa dada a nuestros padres. Podemos recordar Génesis 3. Cuando inmediatamente después de la caída, el Señor da la promesa de redención en Cristo. Y sin duda, Adán, recibiendo esa promesa, la pasó de generación en generación, al punto que cuando llegamos a Génesis 5, dice que Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo, y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Lamec, un descendiente, un tataranieto de Adán, había escuchado de la promesa que se había transmitido, y él dice, tal vez Noé
Este nos va a redimir, nos va a rescatar. Después, Génesis 15, Génesis 17, se le da la promesa a Abraham. Luego vemos con Moisés, con David y con los profetas, cómo la promesa sigue dándose. Y era una promesa dada a nuestros padres, dice. Es decir, una promesa para nosotros. No es una promesa para aquellos que están allá. Es una promesa para aquellos que el Señor ha llamado, los que son suyos. ¿Y qué era esta promesa? ¿Qué contenía? Redención. Redención. Escapar de la maldición. Escapar de la maldición que estaba oprimiendo y que sigue oprimiendo a la humanidad. Escapar del camino que conduce a la perdición. Además, esta promesa incluye que le dijo Dios a Abraham de los suyos, de él y los suyos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es una promesa de comunión, de cercanía con Dios. Sin duda, esta es una gran promesa. ¿Quién no quiere ser redimido, rescatado de la maldición del pecado? ¿Quién no quiere en algún momento que se diga tu corazón ha sido circuncidado, ha sido limpiado? Ya no eres esclavo del pecado. Era una gran promesa. Y por eso, siendo una gran promesa, se pasó de generación a generación a generación. Y por eso es que vivía esta gente por esta promesa. Pero aquí quiero detenerme y quiero que nos hagamos una pregunta. Nosotros entendemos esta promesa que hemos recibido al punto que comprendemos cuán grandiosa es, que la trasladamos a nuestras generaciones. Mis hijos y mi esposa y algunos de ustedes pueden saber cuál es una ciudad donde a mí me impactó. A algunos tal vez no les guste, pero a mí me impactó. Y yo platico con ellos y les digo, algún día quiero llevarlos ahí. Y cuando puedo, yo estuve ahí. Y yo hablo de eso. O a veces cuando comemos algo. Eso es lo más delicioso que he comido. Algunos de ustedes son amantes de la pizza. Y algunos han dicho, la mejor pizza la probé en ese lugar. Y son promotores de ese lugar. Y quieren llevar a mis hijos. Quiero invitarlos, quiero que vayan. Y la pregunta para cada uno de nosotros es, la promesa que hemos recibido en Cristo es así de deliciosa para nuestras bocas, para nuestras almas, al punto que la mencionamos a nuestras generaciones, a nuestros hijos. Esta es la promesa, esto es lo que quiero que conozcan. Porque a veces podemos ser muy buenos padres para hablar acerca de todo lo que deben de cumplir nuestros hijos. Lean la Biblia, no es malo, tienen que hacerlo. Oren, no es malo, tienen que orar. Pero a veces cuando nosotros hablamos acerca del deleite o de esta promesa, es como cuando no nos gustan las verduras y le decimos a nuestros hijos, coman verduras, lo ocupa su cuerpo. Pero no con el deleite de alguien que conoce un platillo delicioso. Es para nosotros, padres, un deleite esta promesa que hemos encontrado en Cristo, al punto que se la anunciamos a nuestros hijos y ellos la huelen y la saborean sin haberla mordido aún. Es bueno que podamos pensar en esta parte. Pero a veces, los seres humanos, no a veces, siempre los seres humanos, tomamos lo bueno de Dios y lo torcemos, lo echamos a perder o lo dañamos. Y eso es lo que vemos ahora en el versículo 7, cuando dice que nuestras 12 tribus esperan alcanzar esta promesa, de esta esperanza, fielmente a Dios, al servir fielmente a Dios noche y día. Lo que Pablo está diciendo, teníamos esta promesa y es fabulosa, es lo mejor que hay. Pero ¿qué ha sucedido con el paso del tiempo? Nuestras tribus, nuestro pueblo quiere alcanzar esa promesa por su propio esfuerzo. Quiere alcanzarla como sirviendo a Dios. Ya no sirven a Dios como respuesta a la promesa que han recibido, a esta esperanza que tienen, sino para obtenerla, para trabajar duro y ganársela. Y eso es lo que estaba pasando con ellos. Dice, han perdido el punto, la ley que tenía el objetivo de apuntar a Cristo, de pensar en una redención futura, se ha convertido en algo que tienen que estar haciendo para pensar que allí van a obtener la promesa. Que la esperanza viene de hacer cosas. ¿Y qué pasó con ellos? Lo que pasa muchas veces con usted y conmigo, cuando olvidamos que no es por nuestro esfuerzo,
Uno, moralismo. Hago esto para obtener algo de Dios. Hago esta otra cosa para obtener esto otro de Dios. Si dejo de hacer esto, pierdo algo de Dios. Es como el que está en la noche en su casa y Dios ha dicho, yo te cuido, yo estoy contigo. Y le da miedo porque escucha un ruido. Ay, para que Dios me cuide voy a poner música cristiana. Porque si no escucha música cristiana, Dios no lo cuida. Algo así pasa a veces. Queremos manipular las promesas de Dios, la esperanza que Dios nos ha dado a través del moralismo de cumplir cosas que son buenas, pero que se convierten en el fin. Pero luego pasa algo más, que sabemos que le pasó a la casta farisea. Legalismo. Si yo lo hago, todos los demás tienen que hacerlo. Si yo oro de esta forma viendo hacia allá, todos tienen que orar de esta forma viendo hacia allá. Y de nuevo, y parece que estoy en contra de los padres hoy, pero no. Padres, a veces somos buenos para que un principio nuestros hijos lo tengan que aplicarlo como nosotros lo hemos aplicado. Estamos llamados a instruir a nuestros hijos, a enseñarles cómo vivir piadosamente. Pero puede ser que ellos después digan, papi, mami, el plan de estudio bíblico que usted usa, a mí no me funciona, voy a usar este otro. Perfecto. Aplica el principio de ir a la palabra del Señor. De otra forma. Muy bien. Pero ellos habían caído en legalismo como usted y yo solemos caer. Porque eso no está muy alejado del corazón de nosotros. Está muy cerca de cada uno de nosotros. Y por tanto, llegamos al capítulo 8. ¿Qué dice el capítulo 8? ¿Por qué se considera increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos? ¿Por qué ellos estaban oponiéndose a la verdad de que Cristo había resucitado y que Cristo era el cumplimiento de la promesa? Porque si Cristo era el cumplimiento de la promesa, todo el esfuerzo que ellos hacían no servía para nada. Todo el mérito, todo el moralismo y el legalismo se iban a la basura. Y eso es algo tan cerca de su corazón y de mi corazón. A veces queremos seguir haciendo cosas y olvidamos a Cristo, porque entonces sentimos que no tiene valor lo que hacemos, en lugar de entender que las cosas que hacemos en nuestra vida son respuesta de la gracia que hemos recibido, no un medio para obtener la gracia del Señor. Y por esto es que este pueblo se oponía a la verdad de que Dios había resucitado a Cristo. Porque entonces todo lo que ellos habían hecho, todo su esquema, no funcionaba. Hermanos, ¿cómo vivimos nosotros muchas veces? Vivimos de un modo que el pensar en Cristo y su gracia ya no nos funciona, porque entonces nos quedamos sin mérito en lo que hacemos. Y eso puede ser tan sutilmente introducido en nuestras vidas. Y por eso debemos estarle pidiendo al Señor, como dice el salmista, escudriña mi corazón, Señor. Escudriña mi corazón. Y ante esto entonces, en las partes finales, los versículos 9 al 11, Pablo habla de que él vivía con esta falsa esperanza. Pablo habla de que él estaba tan comprometido con esta falsa esperanza que él dice, yo era un orgulloso perseguidor del nombre de Cristo y quería hacerle todos los males posibles. Y no solo el nombre de Cristo, como Pablo después va a contar lo que le sucede, que Cristo le dice, ¿por qué me persigues? También a la iglesia, porque cuando perseguía a Cristo, perseguía a la iglesia, y cuando perseguía a la iglesia, perseguía a Cristo. Y ese sentido orgulloso, la esperanza que yo tengo de todo el esquema moral con el que vivo, me estaba llevando a creer que hacer este daño a Cristo y a su iglesia era algo bueno. Y él dice, yo levantaba mi mano y decía, mátenlo. Él estuvo ahí cuando apedrearon a Esteban. Y cuando mataron a muchos otros creyentes, él estuvo ahí. Y él estuvo de acuerdo. Y tal vez en algún momento él tenía en su repisa
piedra con la que maté a Esteban, piedra con la que maté a este, piedra con la que maté a este. Y el punto aquí es que Pablo era un malvado que fue alcanzado por la gracia del Señor. Ningún malvado está tan lejano del Señor que no pueda ser atrapado por su gracia. Es bueno que podamos recordar esto, porque a veces nosotros vemos a hijos, a hermanos, a papás, a amigos, y vemos la vida horrible en la que viven, y se nos olvida que Dios, con su gesed, puede alcanzar al más vil y horrible pecador, a la persona de la cual todos digan, este no tiene perdón de Dios, como muchos podrían haber dicho de Pablo. La gracia del Señor llega y les alcanza. Si esa gracia alcanzó a este hombre horrible, puede llegar a cualquier otra persona que nosotros pensemos es difícil. Es difícil que conozca al Señor. Vemos que Pablo en esos versículos de 6 al 8 desarrolla o habla acerca de la esperanza. Y quiero que pensemos un poquito en cómo aplicar esta parte específicamente. ¿Por cuál esperanza vivimos nosotros? Cuando nos levantamos cada día, cuando abrimos los ojos, ¿qué es la esperanza que nos levanta para hacer todo lo que hacemos? Solo hay dos opciones. O es Cristo o es algo más, cualquier otra cosa o persona. Son las únicas dos opciones. Y a veces incluso siendo creyentes, podemos decir que Cristo es nuestra esperanza. Pero cuando nos damos cuenta funcionalmente en el día a día, nosotros mismos somos nuestra propia esperanza. Otros son la esperanza que tenemos. Para muchos, la esperanza se destruyó después de estas elecciones acá. Otros que creen que su partido ganó, tienen la esperanza. Pero ¿saben qué pasa cuando cualquier esperanza está sembrada, fundamentada fuera de Cristo? En algún momento se cae. En algún momento se cae. ¿Cuántas esposas no han visto que la esperanza que tenían en su esposo, que le idolatraban, se cayó? ¿Cuántos padres no han visto que esa esperanza que habían puesto en sus hijos, o cuántos hijos en la esperanza que habían puesto en sus padres, se cayó en algún momento? ¿Cuántos no hemos visto que la esperanza que habíamos puesto en un cambio político se cae? O la esperanza en una nueva selección nacional de Honduras también se cae. Cualquier esperanza que no sea Cristo, llega un momento de la vida en el cual colapsa por completo, se derrumba. Y cuando se derrumba y hemos puesto nuestra esperanza ahí, solo caemos en tristeza, en depresión, en falta de paz, de contentamiento, en desesperación. Y algunos de ustedes están allí en ese momento, porque ese medicamento, esa terapia, ese futuro trabajo o todo ese tipo de cosas se ha caído y no ha funcionado. Y están en la desesperación. Porque la esperanza ha estado donde no tiene que estar. ¿Y cuál es la esperanza que como creyentes debemos tener? Es Cristo Jesús, que es el cumplimiento de la promesa hecha a nuestros padres. A nuestros padres, sí, somos parte de este pueblo de Dios. Y esa promesa nos pertenece a nosotros en el siglo XXI. Y esa promesa que se ha revelado en Cristo, que nos permite ser rescatados, redimidos de nuestra vana manera de vivir. Es algo que tenemos. Y que Cristo ha dicho, voy a regresar. Y se va a cerrar el círculo, se va a completar todo. Si usted es creyente, usted tiene esta esperanza. Que esta esperanza no se reinicia cada 4 años. No. Una esperanza viva, una misericordia que se renueva cada día, dice la palabra del Señor. Cada día son nuevas las misericordias del Señor. No cada 4 años, no cada 6 años, ni siquiera cada semana, cada día. Y podemos vivir por esa esperanza. Y ahorita puede ser que usted como hijo de Dios esté viviendo en desesperanza. Corra al Cristo que vino y fue el cumplimiento de la promesa y puede aferrarse a Él y recibir nuevas misericordias. Pero si usted no es creyente, usted puede estar en este momento en 2 situaciones. Una, alegre,
porque parece que mañana va a ser brillante y el sol va a salir, porque parece que tiene promesas que se le van a cumplir, pero va a caerse y eso lo va a llevar al segundo lugar donde puede estar, que es desesperación, que es falta de esperanza, que es desánimo, que es soledad. Si usted no es creyente, ya sea que esté ahorita creyendo que el sol va a salir o esté en la tormenta, venga a Cristo. Y pruebe lo que muchos hemos probado, que hay perdón en Cristo, que hay nuevas misericordias cada mañana, que se renueva su fidelidad, su misericordia que nunca se agota. Ese es el mejor lugar donde podemos estar. Está comenzando el 2026. Que nuestra esperanza no sea nuestro plan de lectura bíblica, que es bueno que lo hagamos, o nuestra meta de ponernos a dieta o tantas cosas. No, que nuestra esperanza sea Cristo, el cumplimiento de las promesas hechas a nuestros padres. Oremos. Padre Celestial, Señor, el mundo grita acerca de la esperanza que tiene que haber en nosotros mismos. El mundo grita acerca de la esperanza que tiene que haber en cambios políticos o económicos. Y esa esperanza que el mundo grita termina cayéndose en algún momento, porque no dura, porque está construida sobre el fundamento del hombre. Pero tú nos has dado la esperanza de la promesa en Cristo, que no solo es para esta vida, es para la vida eterna. Ayúdanos como tus hijos a recordarlo, ya sea que estemos en este momento confiados o que estemos desesperanzados. Ayúdanos a recordarlo y que corramos a Cristo una y otra vez. Oh Señor, esas personas que no te conocen, que están sin esperanza, que no saben qué hacer, concede que tu Espíritu Santo, que rescató a Pablo, ese malvado Pablo, perseguidor de la iglesia, que tu Espíritu Santo alcance con tu gracia a estos que viven sin esperanza y vengan a la promesa de la esperanza en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.